Hola a todos, mi nombre es Marvin Escalón, soy estudiante de Universidad Internacional Nehemías, específicamente de la carrera de contabilidad, y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la NIA 200, Objetivos Generales del Auditor Independiente y conducción de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Recordemos que el auditor persigue ciertos objetivos a la hora de realizar su trabajo y su análisis es muy importante, ya que de esto depende que emita dictámenes o brinde opiniones acertadas. Indudablemente conlleva una gran responsabilidad, por lo que debe aplicar ciertos criterios, principios éticos y cumplir determinados requisitos para ejercer como auditor. Y estos son precisamente los apartados que la NIA 200 presenta y los analizaremos a continuación. Efectivamente, esta norma de auditoría expone las responsabilidades del auditor independiente al momento de llevar a cabo una auditoría de estados financieros basándose en las normas internacionales. Expone los objetivos generales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance de la auditoría diseñada para cumplir dichos objetivos. Se presentan los requisitos estableciendo las responsabilidades generales del auditor independiente para cumplir con la norma. El propósito de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los presuntos usuarios en los estados financieros. Para la elaboración de los estados financieros se debe identificar un marco de referencia de información financiera aplicable e incluir una descripción adecuada del mismo. Es por esto que el auditor expresa una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Recordemos que la finalidad de realizar estados financieros es reducir al máximo el margen de error que puede existir en estos, por lo cual, cuando un auditor ha revisado esta información y ha dado su aprobación a la misma, los diferentes usuarios de estos estados financieros van a tener una mayor credibilidad sobre la información que se presenta sobre la empresa. También se busca la manera de que la empresa esté aplicando la norma financiera que ha determinado utilizar. Es decir, por ejemplo, si está utilizando las NIAs, ya sea NIF para pymes o NIF completas, el auditor se debe encargar de que realmente estos estados financieros se hayan realizado en base a esa norma y no que únicamente se mencione de que la están utilizando, pero en la práctica no es así. Las normas y los requisitos éticos aplicables permiten al auditor establecer su opinión, la cual depende del marco de referencia de información financiera aplicable y cualquier ley o regulación relevante. Al momento que el auditor acepta el trabajo de auditoría, está aceptando la responsabilidad de actuar a favor del interés público, cumpliendo no solo las necesidades de su cliente, sino acogiéndose a los requisitos establecidos en el Código de Ética para Contadores Profesionales, el cual establece los principios fundamentales de ética profesional relevantes al auditor cuando conduce una auditoría. Cuando se están realizando auditorías, sabemos que se está manejando información financiera, la cual es realizada en base a NIF o posiblemente en base a PCGA, y también se ven inmersas leyes o algunos códigos como es la ley del impuesto sobre la renta, el código de comercio que aplica en el área de contabilidad, pero también es muy importante aplicar el aspecto ético dentro de toda esta información, por lo cual el auditor deberá practicar diferentes principios éticos que, que regulen la forma en cómo va a actuar ante su cliente, es decir, ante las empresas que está realizando la debida auditoría. Pero, ¿cuáles son estos principios fundamentales de ética profesional que debe aplicar el auditor? En primer lugar, la integridad, ya que el auditor debe ser sincero y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. Objetividad. El auditor no debe permitir que favoritismos o conflictos de interés influyan en sus juicios profesionales.
Competencia profesional y debido cuidado. El auditor debe mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado y actualizados para prestar un servicio de calidad y competente, de acuerdo a las legislaciones o regulaciones vigentes. Confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de su trabajo y no debe revelar la información a terceros que no cuenten con la debida autorización. Y por último, conducta profesional. El auditor debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes, así como rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Dentro de los objetivos del auditor tenemos expresar su opinión sobre los estados financieros. Como base para la opinión del auditor, las normas requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría sobre si los estados financieros, como un todo, están libres de representaciones erróneas debido a fraude o error. El auditor también maneja un grado de importancia relativa durante la auditoría, identificando los efectos de las representaciones erróneas identificadas y representaciones no corregidas en la auditoría. Las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor, en primer lugar, identifique y evalúe riesgos de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, basándose en el entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. Que obtenga suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las representaciones erróneas de importancia relativa existen a través del diseño e implementación de respuestas apropiadas a riesgos evaluados. También que establezca una opinión sobre los estados financieros basándose en conclusiones obtenidas de la evidencia de la auditoría y que dictamine sobre los estados financieros y comunique de acuerdo con los resultados obtenidos. Si bien podemos observar que dentro de la auditoría de repente surgen algunos términos que no conocemos su definición, o es decir, nos causa algún tipo de duda sobre a qué se refiere cuando se menciona este término, por lo cual la NIE 200 nos presenta un apartado en el cual muestra las definiciones de estos términos, que vienen a ser parte relevante a la hora de aplicar las normas internacionales de auditoría. Dentro de estas tenemos marco de referencia de información financiera aplicable. Es el marco de referencia adoptado por la administración de la entidad o en su defecto por quienes estén encargados de la elaboración de los estados financieros que sea aceptable de acuerdo a la naturaleza de la entidad y objetivo de los estados financieros o requerido por la ley o regulación. Evidencia de auditoría. Información usada por el auditor para establecer sus conclusiones en las que se basa para expresar su opinión. Riesgo de auditoría. Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión inapropiada de la auditoría, cuando los estados financieros están representados de una manera errónea de importancia relativa. Riesgo de detección. Es el riesgo de que los procedimientos desarrollados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría no detecten representaciones erróneas que podrían ser de importancia relativa, ya sean individuales o en el agregado con otras representaciones erróneas. Información histórica financiera. Es la información financiera de una entidad derivada de su sistema de contabilidad sobre eventos, circunstancias o condiciones económicas presentadas en periodos específicos en el pasado. Representación errónea. Es la diferencia entre un aspecto reportado en un estado financiero y lo requerido por el marco de referencia de información financiera aplicable. Premisa. Está relacionada a las responsabilidades de la administración o de quienes estén a cargo sobre la cual se conduce una auditoría. Escepticismo profesional. Actitud de cuestionarse, estar atento a condiciones que pueden indicar una posible representación errónea debido a fraude o error y evaluar críticamente la evidencia de auditoría. Seguridad razonable.
alto nivel de seguridad no absoluta que permite al auditor tener una base sólida para dictaminar sobre los estados financieros, riesgo de representación errónea de importancia relativa, riesgo de que los estados financieros muestren una representación errónea de importancia relativa antes de una auditoría, y encargados del gobierno corporativo, la persona u organización con la responsabilidad de supervisar la dirección estratégica de la entidad y obligaciones relacionadas a la rendición de cuentas de la entidad, lo que incluye supervisar el proceso de información financiera. El auditor debe apegarse o cumplir con ciertos requisitos que las normas internacionales le establecen a la hora de realizar sus funciones. Dentro de estos tenemos requisitos éticos relacionados a una auditoría de estados financieros. El auditor está sujeto a requisitos éticos relevantes y pertinentes a independencia relacionados a auditorías de estados financieros. Escepticismo profesional. Para obtener una seguridad razonable, el auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, teniendo una posición crítica y evaluativa sobre la evidencia de la auditoría, para identificar su validez y estar alerta a evidencia que pueda contradecir la veracidad de los documentos o representaciones de la administración. Juicio profesional. El auditor debe aplicar los conocimientos técnicos y experiencias relevantes para seleccionar posibles cursos de acción dentro de la auditoría, para ejercer correctamente su profesión y realizar de una manera apropiada la auditoría. Suficiente evidencia apropiada de auditoría y riesgo de auditoría. Una parte importante del trabajo del auditor es obtener y evaluar evidencia de auditoría, lo que le permite soportar su opinión y dictamen de la auditoría. Además, el auditor debe tener una base para la identificación y valoración de riesgos de representación errónea de importancia relativa, conducción de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos tanto de las normas internacionales como las legales o de regulación vigentes. Bueno, esto ha sido todo. Espero les sea de mucha importancia la información. Recuerden que como profesionales o futuros profesionales, tanto contadores y posteriormente auditores, debemos conocer muy bien las normas que nos rigen a la hora de ejercer nuestra profesión. Muchas gracias.